¿Mejoró la rentabilidad del fondo de pensiones en los dos últimos meses del 2008? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Podemos estar tranquilos, dormir tranquilos? ¿Qué pasa con las personas que están próximas a jubilarse? Vamos a preguntarle todo esto a Alejandro Pérez Reyes, gerente de inversiones de Prima AFP, que hoy nos acompaña. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Qué noticias tenemos para las personas que hoy ven el programa y están con algunas preocupaciones? De repente reciben su reporte dentro de poco y empiezan a enojarse y decir, bueno, pues ¿para qué me metí en el fondo privado de pensiones? A ver, mirando un poco los números, lo que ha sido el 2008 definitivamente ha estado afectado negativamente por la crisis internacional. El fondo 1 se ha caído como en 3% aproximadamente en el año, el fondo 2 alrededor de 20% y el fondo 3 en 36%. ¿Eso es quitándole, considerando la inflación o no? No, eso es la tasa, exacto, nominal. Ahí obviamente hay que tener en cuenta un tema que es el tema relativo, o sea, es un año en el que la bolsa en el Perú se ha caído en 60%, ¿no? Entonces definitivamente ha afectado mucho, también las tasas de interés han subido, eso ha afectado a un fondo como el fondo 1, por ejemplo, que tiene mucha renta fija. ¿Cómo le explicamos a las personas en términos muy simples esto del fondo 1 que decían no era un tanto inmune? Quiere decir... Cuando suben las tasas de interés, tienden a caer los precios de los bonos. Que es donde invierte el fondo 1. Exacto. Entonces, el bono, si bien es un instrumento de renta fija y si yo lo compro hoy y me lo quedo hasta el vencimiento, voy a recibir toda mi plata más una tasa de interés conocida, en el tiempo el precio del bono va variando. Suben las tasas de interés, cae el precio del bono y viceversa. Las tasas de interés subieron mucho con la crisis, el nerviosismo internacional, y eso afectó los precios de los bonos negativamente. Entonces, eso se tradujo en una caída en el valor. Eso ha mejorado un poco a final del año. Por ejemplo, en noviembre y diciembre el fondo 1 ha tenido un rendimiento positivo de alrededor de 7% en los 2 meses, el fondo 2 de 16% y el fondo 3 de 14%. Y hay un tema interesante, en el fondo 3 ha rendido un poquito menos que el 2. ¿Por qué? Por la renta fija, justamente. La renta fija, las tasas han bajado de una manera importante en noviembre y diciembre, luego del pico en octubre, digamos, y eso ha ayudado bastante a la renta fija a subir, ¿no? Entonces en el fondo 2 se ve eso. Pero yendo un poco al tema de si la gente puede dormir tranquilo y cómo decirlo, es importante mirar esto, ya lo hemos dicho varias veces, pero en realidad es importante en el largo plazo, ¿no? Entonces, algunos datos, por ejemplo, ¿no? El fondo 3 tiene 3 años de vida, desde que salieron los multifondos en enero del 2006. Ese fondo tiene un rendimiento de 64% acumulado, incluido todo el 2008, que es, bueno, el peor año, digamos, de la historia en la bolsa peruana, ¿no? Entonces, tienes un rendimiento de 64% en 3 años, muy a grandes rasgos es como 20% anual. Es una tasa bastante buena en el fondo, ¿no? Y el fondo 2, que es el que tiene toda la historia del sistema, ¿no? Está desde que inició el sistema, tiene un retorno anual hasta el cierre del 2008 de 14%, que también es una tasa bastante buena para un fondo balanceado. Entonces, si bien el 2008 claramente ha sido un año complicado en cuanto a los resultados, los números acumulados siguen siendo buenos, ¿no? Ahora, ¿cómo está compuesta la inversión, en este caso, sobre todo en los fondos 2, 3? ¿Qué tanto han variado esto? Bueno, a partir de en la mitad del 2008, la segunda mitad del 2008, se redujo la exposición a lo que es acciones de una manera importante, ¿no? Principalmente en el exterior, básicamente pues más fácil de reducirlo, en el mercado local es un poco más complicado. Y eso se ha mantenido, digamos. Todavía no ha habido un regreso importante hacia el lado de las acciones. Se aumentó la posición en renta fija, justamente para aprovechar este tema que las tasas de interés habían subido, los bonos estaban baratos y había la posibilidad, o más bien definitivamente en algún momento, esas tasas de interés regresan y se hace una ganancia. Eso es un poco lo que ha pasado en noviembre y diciembre, ¿no? Las tasas de interés subieron de manera importante, siguen estando algo altas comparado con antes de la crisis, pero han recuperado un poco de espacio, ¿no? Han disminuido un poco. Interesante lo que menciona. ¿Cuál es la perspectiva? Sé que es complicado esto, pero ¿qué le podemos decir a las personas que hoy de repente quieren ingresar, van a laborar y tendrán la opción de optar por la ONP o por las AFPs? Bueno, definitivamente el sistema viene funcionando bien. Cuando uno mira los resultados acumulados son bastante buenos, las perspectivas en el largo plazo deberían seguir siendo así. O sea, como decía, con una de las peores crisis de los últimos 100 años en el mundo, el fondo 3 tiene una tasa de alrededor de 20% anual, el fondo 2 en toda su historia de 14% anual, entonces son tasas buenas. En el tiempo deberían seguir siendo tasas buenas. Ahora, si estamos mirando los próximos meses, la cosa es un poco distinta, ¿no? Va a seguir habiendo mucha volatilidad. ¿La turbulencia se va a acentuar? ¿Hay datos nuevos que van a surgir en el mercado? Sí, definitivamente, por ejemplo, ¿no? Van a empezar a salir todos los resultados de las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que vienen con un periodo de crisis importante y probablemente van a ser muy malos, ¿no? Y eso va a poner al mercado nervioso. Un poco se espera, lo cual no sería problema. El tema es cuando salgan resultados peor de lo esperado, ¿no? Ha salido el desempleo en Estados Unidos la semana pasada, con tasas muy altas, entonces todo eso va a tener efectos negativos.
también saldrán cosas positivas. Por ejemplo, me imagino que el nuevo presidente de Estados Unidos anunciará políticas de algún tipo. ¿Qué está hablando de cambiar el plan de rescate? Exactamente, entonces habría que esperar a escuchar exactamente cómo lo va a hacer. Eso podría ser tomado de una manera positiva por el mercado, pero al final lo que va a haber es mucha volatilidad. El mercado se va a estar moviendo en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, todavía por varios meses, es lo que esperamos nosotros. Nuevamente, para la gente que está por entrar al sistema privado de pensiones, lo importante es escoger en qué fondo es que deben estar. ¿Qué tan dolarizados están los fondos de pensiones? Esa es otra de las preguntas que me han hecho. Y porque, ¿qué opina usted acerca de la evolución del mismo tipo de cambio? En algunos momentos en la calle o en las casas de cambio llega a 3.20. Sí, los fondos de pensiones obviamente tienen una posición importante en dólares. El sol sigue siendo la mayoría en los fondos de pensiones. El tipo de cambio es una variable complicada porque se afecta por muchas cosas. Mi impresión es que mientras haya una crisis fuerte en el mundo, es difícil ver una revaluación del sol. ¿Okay? Entonces, definitivamente el dólar seguiría ganando un poquito de terreno, haría una presión hacia ese lado, es mi impresión por el nerviosismo internacional, sumado al hecho de que definitivamente la balanza de pagos en el Perú va a variar, ¿no? Porque nuestras exportaciones se van a reducir con un primer mundo demandando menos y precio de commodities cayendo. En el mediano a largo plazo el sol debería tender a recuperar algo del camino, ¿no? Pero en este momento yo sentiría que hay una presión hacia una devaluación del sol, sin ser una cosa muy fuerte. O sea, no estamos esperando pues... ¿Cuál es el tipo de cambio promedio que usted piensa que vamos a tener? Eso es un cálculo excesivamente complicado. El primer trimestre. Y yo creo que va a estar cerca a los números en los que está actualmente, ¿no? El 3.13 puede ser 3.15, alrededor de esos números. Como digo, no espero una devaluación muy fuerte, pero no veo una posibilidad de revaluación mientras existe este nerviosismo internacional. Ajustes en las normativas, está pendiente de varias cosas. Ya desde el MEF dijeron que no les parecía, por ejemplo, que se atara el cobro de comisiones a la rentabilidad del fondo. Se hablaba de un nuevo fondo de pensiones sin nada de renta variable. Sí, sé que todas estas propuestas se están analizando. ¿Pero deberían apurarse un poquito o están a paso que se necesita? Bueno, definitivamente, si hay cosas importantes que cambiar, debería hacerse a la brevedad. Lo importante de mirar acá es, si uno corre y trata de hacer cambios sin realmente haber analizado, puede realmente afectar a un sistema que, como digo, independientemente de un año de malos resultados, viene funcionando bien, ¿no? Entonces, si bien hay que tomar medidas en los casos que se necesite, deben ser bien analizadas, ¿no? Para evitar generar cambios perjudiciales para el ¿Están coordinando esto con la SBS? Sí, tenemos entendido que la SBS está avanzando a pedido del MEF en un estudio de esto y siempre hay mucha coordinación con la SBS y las AFP, ¿no? Muy bien, señor Alejandro Pérez Reyes, gerente de inversiones de Prima AFP. Quiero agradecer su participación en el programa, la primera del 2009. Amigos, simplemente dos apuntes muy breves. Nuestro saludo muy especial a nuestra compañera de labores, Gloria Carlos Peña, que está cumpliendo hoy aniversarios. Esa es la noticia positiva, digamos, alegre, pero me pongo triste cuando tengo que dar las condolencias por el fallecimiento de una muy querida compañera de labores, pero norteamericana, la periodista Mary Powers, que ha vivido muchos años en el Perú, hizo una labor muy importante, pero lamentablemente nos dejó, así que me pone triste esto, pero bueno, Mary, desde donde estés, yo sé que te vamos a recordar siempre con mucho cariño. Fue una periodista muy esforzada, fue además presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera, que en su página web está pidiéndonos también escribir algunos mensajes. Muy amigos, despedimos el programa, pero vámonos de inmediato con